Estamos en la línea con don José Hélice, ex oficial mayor del Congreso de la República. Conoce José Hélice el asunto de los pormenores en el Congreso. Muy buenos días, José. ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo están? Yo te saludarlo. La pregunta es, ¿basta con que Jorge del Castillo diga, uy, fue un error administrativo, vamos a devolver la plata que le estuvimos pagando desde diciembre a una supuesta asistente de su oficina que vivía en Estados Unidos, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Sí, pero igual seguramente se debía realizar por lo menos una revisión de lo que ha ocurrido para que esto no vuelva a ocurrir más. En el Congreso, a veces, bueno, en la época que yo trabajaba también pasaban estas cosas, no muy seguido, pero ocurrían cosas similares, ¿no? Sí, pero la pregunta es si esta explicación tiene sentido legal. Eso le resuelve el tema a Jorge del Castillo. Decir, fue un error administrativo, libra de responsabilidades, posiblemente incluso hasta penales, la parte administrativa, o en todo caso, incluso el propio congresista. Claro, si porque ¿cómo puedes cobrar sin trabajar? Es decir, no, lo normal es que si una persona va a vivir fuera y deja de trabajar, tú notificas, esta persona ya no está trabajando, por lo tanto no le pagan. A ver, si no hubo comunicación a la administración, bueno, digamos, yo he escuchado que hay personas que opinan que no es posible que un congresista con la experiencia que tiene no repare, digamos, en que una de sus empleadas que ha renunciado y que ya no está trabajando, ya físicamente no está en el Congreso, haya cobrado o le hayan depositado, digamos, su remuneración. No es posible, ¿no? Pero, digamos, o sea, si realmente hay un problema de tipo administrativo, sea originado en el despacho del congresista porque no avisaron a tiempo a la administración sobre la renuncia, o en la administración del Congreso, pues si es un error administrativo, realmente la cosa se resuelve devolviendo el dinero, ¿no? Ahora, si por ahí se constata pues que hay una conducta, digamos, una preparación para esto, para beneficiar a alguien, digamos, tratando de que la administración del Congreso no se dé cuenta de sacarle la vuelta a la administración, digamos. Claro, ahí sí ya estaríamos hablando de algo muy grave, ¿no? En principio de una falta y la Comisión de Ética. ¿Cómo hay que canalizar al interior del Congreso estas posibles responsabilidades? La del parlamentario, la de la extrabajadora, la de la parte administrativa del Congreso de la República. No sé si esto llega al oficial mayor, pero me imagino la parte administrativa, que también hay responsabilidades ahí, podría incluirse. ¿Cómo debe canalizarse los procedimientos de investigación con posibles sanciones, si es que se determinaran? En el caso de la administración, seguramente la Oficina de Control Interno del Congreso va a investigar el tema, ¿no? Es decir, va a revisar cuál ha sido el procedimiento, bueno, y habrá un dictamen al respecto, un informe, y ahí se verá, ¿no? En el caso del parlamentario, bueno, el tema pasa por la Comisión de Ética. Eventualmente, seguramente la mesa directiva ya está revisando el caso porque es la que se encarga de las cuestiones administrativas, ¿no? Sí. Porque para mí sería una prueba incluso al contrario, o sea, que hayan hecho el depósito devolviendo el dinero. Que lo ha hecho ayer, además. Un día después del reportaje. Claro. Eso a mí, investigador, si estaría en esa condición, no dar error administrativo. Claro, porque José, lo que te prueba esto es que si no, o sea, ¿qué hubiera ocurrido si no salía el reportaje de Rosana Cueva? Nunca. Se seguía pagando y se seguía pagando y se seguía pagando. Sale el reportaje y devuelvo. Porque no pueden decir, no sabíamos que estaba trabajando acá. Por supuesto que sabía que no estaba trabajando si no iba desde diciembre, ¿no? Sí, pero ¿por qué insistí con el tema del error administrativo? Les cuento así con toda sinceridad. Cuando yo trabajaba en el Congreso, a mí me depositaron un dinero que no me correspondía. Yo lo recuerdo claramente, y una cantidad importante, ¿no? Y yo, claro, inmediatamente yo me di cuenta y dije, esto no me corresponde, y por supuesto no toqué el dinero. Consulté a la administración del Congreso, había sido un error, lo devolví, se terminó el problema, ¿no es cierto? Y ocurre en diversas entidades, bueno, que por ahí se les pasa, por eso hay que esperar a ver realmente si... Ya, pero tienes que tener muchísimo dinero para no darte cuenta que te han depositado 5,000 y pico de soles durante todo el mes de febrero, no te has percatado, casi todo el mes de marzo no te has percatado, sale el reportaje el último día de marzo
y el 1 de abril devuelves. Y la pregunta es, ¿tanto dinero tienes que no te percatas que tu saldo se ha incrementado en casi 6.000 soles a finales de enero? No, pero además sabes complicado, que... ¿no? Complicado creer eso. Bien, Pero bien. en fin. Bueno, porque puede haber ocurrido que se lo depositaron y no vio sus cuentas, no los tocó. Entiendo que la señorita estaba fuera del país, ¿verdad? Sí, pues. Ahora, ahí sobre el también se tema puede ver de las cuentas, José, ¿no es cierto? Pero... sí, sobre el tema de la representación, el Congreso ha ratificado que van a seguir con la bendita semana de representación, es decir, que el Congreso va a parar sus funciones una vez al mes, durante una semana al mes, para que los congresistas vayan a hacer su semana de representación, y le han agregado que ya no es solamente a sus lugares de destino de elección, sino que puede ser a cualquier parte del país. Ahora, ¿eso realmente es la salida más práctica, más razonable, más racional? Bueno, en realidad los congresistas están... bueno, a ver, el mandato congresal es nacional, el mandato parlamentario es nacional, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, es verdad, podrían ir hacia cualquier lugar del país. En segundo lugar, nadie se ha pronunciado, no he escuchado y no sé cómo ha sido el acuerdo a ese respecto. Creo que el congresista Tubino que me antecedió no habló sobre eso. Bueno, no le preguntaron tampoco qué pasa con los 1.800 soles, ¿no? Se mantiene, no, se mantiene. Se mantiene, o sea, ¿no? ¿qué es lo que ha cambiado? Esto que dice Nicolás. Tienen alcance y representación nacional, no van a ser días continuos, podrían ser días diferentes, como establecía antes, y por supuesto el tema del pago sigue. Lo que está pendiente de debatir es que finalmente si se va a sincerar como parte del sueldo, pero los 2.000 y pico de soles van a seguir ganando. Pero además hay un... Sí. Igual que los gastos de representación, ya tenemos una remuneración encubierta más instalada. Esto ya es definitivo, ya, ¿no? Estamos regresando al sistema anterior, que a mí me parece bien, pero no estamos regresando exactamente, ¿no? Porque en realidad los congresistas todo el tiempo están representando. La función de representación es permanente y es la principal debería, ¿no? que realizan los congresistas, claro. Debería. ¿No? Ahora, pero cuando le das el mandato de representación a todo el país, que por supuesto suena bien, porque además así es, el congresista es de todo el país, pero ahí diluye la representación regional, ya casi como una especie de obligación que se establecía hasta hace poco con la semana de representación en su zona, en su jurisdicción. Y entonces tenemos Chalhuahuachos, tenemos Espinares, tenemos Congas, tenemos Cajamarcas, tenemos la cuenca del Marañón en Loreto, que no se sienten representados en lo absoluto, porque aún eligiendo representantes de sus regiones, estos cuando vienen a Lima diluyen completamente esa representación con el cuento de que son de todo el país, y por supuesto no hay ninguna forma de enganchar en la realidad obligatoria esa representación con demandas regionales, no la hay. Vamos a seguir complicados con esto, ¿no? Lo que usted ha dicho es lo que yo siempre he dicho, incluso es una expresión que utilizaba en las clases cuando dictaba clases en la universidad, decía, ¿no? Una vez el congresista asume el mandato representativo, ese mandato se diluye en la nación. O sea, ya no es un mandato directo, digamos, con relación a una circunscripción. Ahora, acá hay varios problemas, ¿no? Pero eso ya es responsabilidad del congresista. El congresista es el que se mantiene o debe mantenerse o debe querer mantenerse en contacto con con quienes probablemente lo eligieron, ¿no? Probablemente digo porque el voto pero si dejamos a la voluntad del parlamentario, porque además es un chiste eso, José y Nicolás. No. Porque mira, porque tú, el congresista de Loreto y el congresista de Cajamarca, el congresista de Piura, se elige con una agenda regional, es decir, para pedir el voto al piurano, le dice campaña, ofrece cosas, asume compromisos. Le ofrece a Tumbes, le ofrece a Cajamarca y le ofrece a Cusco, mira, yo voy a ayudarte en esto. Y cuando ya llega luego le dice a esa gente, oiga, pero usted nos ha prometido. No, pero yo represento al país. Entonces nos complicamos, ¿no? Está bien, por eso. Por ejemplo, hay fórmulas mejores, ¿no? En algún momento de la historia del Congreso, no muy lejano, se crearon las oficinas desconcentradas, descentralizadas del Congreso. Eso empezó a funcionar muy bien. Las oficinas, tanto así que en Anca, yo recuerdo, hubo un problema y ya las personas que se encontraban envueltas en ese problema ya no vinieron a Lima como suelen hacer, sino fueron y se encadenaron en la puerta de la oficina del Congreso de Anca. Como corresponde. Ya, no es cierto, pero eliminaron las oficinas, es lo mismo de siempre, eliminaron esas oficinas para incrementar el número de sus asesores en Lima.
O sea, siempre es lo mismo. Pero eso es otro tema. O sea, acá hay varias cosas pendientes que revisar. Pero me refiero a que hay una serie de asuntos pendientes en relación al Congreso que hay que resolver. Lo primero es que no se van a salvar de no solo devolver el dinero, sino de tener algún tipo de sanción por haber declarado como gastos de semana de representación cuando ni siquiera habían ido, ¿no es cierto? Inventando. Información falsa, ¿no es cierto? Información que no correspondía a la atribución del gasto. Pero en segundo lugar hay el problema del boom de personal. O sea, ¿cómo es posible que los congresistas tengan qué cosa? 8, 10 asesores y algunos hasta más. Eso es otro. Y utilizando el amiguismo, ¿no? Tampoco debía ocurrir, pues. Por eso, la mayor cantidad de recursos para el trabajo de representación y para el desarrollo de todas las funciones del Congreso debían orientarse a los grupos parlamentarios y reducir el número de trabajadores de cada congresista. Esto es algo que se ha ido incrementando con el tiempo y es un gravísimo error. No solamente es grave por el tema presupuestal, es grave también por el tema político y operacional dentro del Congreso, porque una mayor cantidad de burocracia complica más los procedimientos parlamentarios. Los complica muchísimo, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, y además está ciertamente el tema presupuestal, ¿no? Es un Congreso mucho más caro. Entonces, esto también debería cambiar, pero a ver quién les hace entender, ¿no? Que las cosas ¿quién les saca de su zona de confort? Pues nadie. Claro. Evidentemente. Bueno, sí. Muy bien. Muchas gracias a José Liche por atendernos. Muy gentil como siempre, José. Un gusto. Gracias a ustedes. Un abrazo.